Buenas tardes, querida Josefina, querida Carmen, amigos y amigas. Darío, bienvenido. Bienvenido una vez más a la que, no lo dudes, es tu universidad, ¿no? y es tu casa y lo sabes bien. Yo que soy de lecturas extrañas, al menos extrañas para un profesor de Derecho Constitucional, nada más escuchar el título de tu conferencia, me vino al recuerdo las obras de uno de mis autores de cabecera. Y no me pregunten por qué es uno de mis autores de cabecera, probablemente por influencia de mi mejor amigo, alumno de Carmen Bóves, Javier Rubiera, hoy catedrático de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Montreal. Y fue él el que me introdujo en George Steiner, ¿no? Y siempre recordaré las palabras de Carmen en la tesis doctoral de Javier, que hablaba de George Steiner, palabras que me llamaron mucho la atención como uno de los últimos místicos, ¿no?, europeos, ¿no? Y me vinieron a la cabeza unas lecturas de libros como Después de Babel, aunque les confieso que fue un libro que me quedó muy ancho, ¿no?, para la cabeza estrecha que tenía un alevín de jurisperito por aquellos años, o Lenguaje y Silencio, ¿no? Y son lecturas que, junto con otras, como de Emilio Lledó o de Calvino, siempre me han hecho interrogarme muchas veces sobre ese artefacto tan extraño e implacable que es el lenguaje y las palabras, ¿no? Esa sucesión de sonidos y manchas en una superficie que nos hablan y los que hablamos, ¿no?, con los que hablamos a otros. Y hubo una época en la que las palabras, el lenguaje, estaban imbuidas del anhelo de hacernos uno, ¿no?, de hacernos iguales, porque en él todos éramos un solo ser humano, o menstruante o no menstruante, pero desde luego todos bípedos sin plumes, como me llamaba mi querido maestro Ignacio de Otto, ¿no? Y perdonen si ahora barro un poquito para mi casa de constitucionalista, pero ese fue el lenguaje de la era de las constituciones, de la Ilustración, del racionalismo, del que nacieron los estados, primeros nación y hoy estados democráticos. Y tengo para mí que esa función igualadora, unificadora del lenguaje ha llegado a su fin, ¿no? Yo en eso soy un poco pesimista, David. Igual que creo que ha llegado al fin la era de las constituciones y entramos en otra cosa distinta, por lo tanto, probablemente yo sea, no a muy tardar, un cuerpo a extinguir, que es lo que siempre he querido ser, ¿no? Y tengo para mí que ese lenguaje hoy ya no sirve para unir, sino que nos sirve para diferenciarnos, para lindar territorios de identidades separadas, distantes, contrapuestas, en una pugna lisa y llanamente por el poder. Y de esto los constitucionalistas sí que sabemos algo, ¿no? Porque el poder se construye con palabras, ¿no? Y cada vez que hay una reivindicación sobre las palabras no es más que una reivindicación por el poder, ¿no?, y la lucha por el reparto del poder. El problema último es que sin un lenguaje que nos una, que nos acerque, es imposible ese polen de ideas del que hablaba Faulkner, y nos recuerdas tú, Darío, en tu libro homónimo, ¿no? Y sin ese polen de ideas tampoco es posible compartir símbolos y convicciones que nos acerquen y nos hagan ser más comunidad. Pero no voy a darles yo la conferencia, porque además lo haría fatal, y porque hoy toca recibir en esta casa y darle la palabra a Darío. Gracias, Josefina, gracias a la Cátedra de Arcos por regalarnos una vez más luz y reflexión. Y dicho esto, la palabra es tuya, querida amiga, no sin antes añadir, y en eso me permito, Darío, tomar también palabras, ¿no?, de tu libro, de los trabajos y los días, Filologías, ¿no?, que todos, y más hoy, nos sentimos de un modo u otro discípulos intermitentes de don Emilio Alarcos. Muchísimas gracias, Josefina, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Rector magnífico, doctora Bóves, querido Darío, vicerrectorado de Extensión Universitaria, representado aquí en José Antonio Vega, nunca me acuerdo. Sí. Concejal del Ayuntamiento de Oviedo, que es quien patrocina la cátedra, colegas, muchos veo, amigos, señoras y señores, bienvenidos todos, a este nuevo encuentro y muchas gracias por acompañarnos. Quiero subrayar la presencia de nuestro flamante rector Ignacio Villaverde y expresarle mi gratitud por su gesto tan generoso como necesario de compromiso con el quehacer de la comunidad universitaria a la que representa, alentando y compartiendo
responsabilidades y afanes. Su sintonía con la Cátedra Larcos, ¿se oye bien? Porque luego me dicen que no se oye. ¿Se oye? Su sintonía con la Cátedra Larcos ha sido clara y manifiesta desde el primer minuto, cuando el impasse de la pandemia nos permitió reanudar las actividades programadas. Y así, honrando a quien la propicia, honrando a los mejores, a sí mismo se honra. Ya lo decía Séneca en una de las epístolas a su amigo Lucilio. Porque la universidad es excelencia, escuela de saberes, vocación, esfuerzo, trabajo y, en fin, transmisión de conocimientos. Alarcos dedicó toda su vida a esta universidad, su universidad. Desde enero de 1951 hasta que el viento le llevó de la nada al cero frío, otro enero de 1998. Hace ahora 23 años. Decía en cierta ocasión: aquí he pacido largamente, aquí tornó el sol a iluminar mi vida. De aquí han surgido los frutos de mi carne y de mi espíritu. Toda su enorme obra filológica, humanística, innovadora y renovadora, tiene sus raíces en este solar ovetense. Aquí creó escuela y, en palabras del gran Eugenio Coserio, el máximo exponente de la lingüística europea, de entre las escuelas de teoría del lenguaje y lingüística general de la España contemporánea, en el año 2001, la de mayor prestigio, no solo nacional, ha sido hasta la fecha la Escuela de Oviedo, regida por el espíritu de Alarcos. Y Ángel González, desde las universidades de los Estados Unidos de América, aseguraba que Emilio Alarcos había contribuido eficazmente a poner la universidad y la ciudad de Oviedo en el mapa universal de la cultura. Nada más comenzar la década de los 50, inicia Emilio Alarcos en la silente soledad de esta universidad un auténtico giro copernicano en la orientación de las ciencias lingüísticas españolas. Hazaña semejante no se había producido en la historia de la filología hispánica desde que Menéndez Pidal y su escuela recrearan con perfiles singulares los fundamentos de la historia de la lengua de Hermann Paul. Dentro de un año, el 22 de abril de 2022, se cumplirá el centenario de su nacimiento, que habrá que conmemorar con la solemnidad y el decoro que su figura universal requiere. Querido Darío, es un privilegio gozoso y una suerte de sentimientos entrañables, concordes y antiguos, que Darío Villanueva esté hoy con nosotros. Me atrevo a asegurar que es el humanista más sabio, sólido, consistente, pertrechado de conocimientos de toda la haya, nada le es ajeno. Su saber es enciclopédico, inter bonos nulli secundus. Un espíritu libre, crítico, fino, inteligente y acerado, que solo se muerde la lengua por pudor y cortesía. Nos va a hablar de la cuestión palpitante en este momento de confusión y desatino, de esa neolengua o poslengua que la llamada corrección política trata de imponernos. Mi querido Darío, bienvenido a tu casa, a esta cátedra en la que siempre se te aguarda desde el mismo día de su creación, hace 21 años, y te acuerdas, y a la que acude siempre con devoción repetida. Ubi amici, ibi opes. Lo recoge Catulo. Donde hay amigos hay un tesoro. De su perfil profesional y científico y de sus numerosos títulos y dignidades nos hablará con conocimiento de causa la doctora Carmen Boves, miembro asesor de esta cátedra, quien fue su profesora en las aulas de la Universidad de Santiago de Compostela y a la que él considera su mentora y su maestra. ¿Cuánto te agradezco, querida Carmen, que estés aquí? Sé que te costó un gran sacrificio. Estuviste malita o malina, y mejor estabas en casa, pero hoy tenías que estar aquí. Gracias. Aunque no puedo ni debo alargarme, no me resisto a recordar que muy pronto Darío se ganó el cariño y la estima de don Emilio,
no solo por su laboriosidad, por su copiosa labor científica con proyección en los más diversos ámbitos internacionales, sino por un rasgo menor, aparentemente marginal de su personalidad, en el que se funden el ingenio, la inteligencia y la crítica lúcida de personas y cosas, el decoro académico al decir de los clásicos. Alguna vez te lo conté. Emilio decía de Darío entonces que era un joven con maneras de señor mayor. Hoy, mutatis mutandis, lo vería como un señor muy joven. Las maneras, las formas, que son uno de sus rasgos distintivos, persisten. La juventud, puro accidente, sustancia con que se transforma con el pasado, con el tiempo que va a venir, con el futuro o con el presente ya, no ha sufrido grandes descalabros. Muy al contrario, créeme, estás muy bien, quiero decir. En fin, en esta época, acaso como en todas, de volubilidades interesadas y perniciosas, en que todo es mudable, las actitudes y comportamientos leales y consecuentes son insólitos, casi ascéticos. Darío, a sabiendas de lo inoportuno, a contrapelo de sus conveniencias inmediatas, ha sido siempre constante y devoto en el afecto y la fidelidad para con el maestro desaparecido. Y esa es también otra de las bondades de Alarcos, en la que ambos coincidían. La fidelidad a sus maestros. Fidelidad admirable que no excluye en absoluto la originalidad rigurosa y brillante del discípulo, sino muy al contrario, le legitima en el desarrollo de las enseñanzas adquiridas. Como solía decir Emilio con su acostumbrada retranca, cada uno tiene que buscar su turururu. Y eso es así. Sin parsimonia, Emilio derramaba entre los demás el caudal de sus amplios y densos saberes, atento a cualquier consulta, nunca avaro del tiempo propio. No consideraba el quehacer particular un coto cerrado para su deleite personal, sino un tramo transitorio de la corriente que fluye desde los maestros y se prosigue en los discípulos, eslabones de una cadena infinita. Y hoy aquí, ic en nunc, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Hoy aquí, en esta vetusta y entrañable aula magna, ahí leímos mucho la tesis doctoral. Ahí. Digo que en esta vetusta y entrañable aula magna se dan cita 4 o 5 generaciones de discípulos, algunos ya maestros de maestros, en torno a la figura de Alarcos, en torno a la figura del maestro. Por orden cronológico, yo creo que la primera, la promoción, fuiste tú, Carmen, y Cristina, me parece. Y la que hizo la tesis con la primera con planteamientos desde planteamientos estructuralistas. Y después, pues, la que está aquí, la que les habla. Y después Darío, por intermedio. Y después veo a Madalena y Rosana, y miro para atrás y Frechilla. Es decir, aquí hay, por lo menos, sí, aquí en este momento, hay eso, 4 o 5 generaciones. Hoy Emilio, desde la más alta esfera, lejos ya del oscuro suelo, ni envidiado ni envidioso, al ver aquí reunidas tantas generaciones de discentes, dirá complacido, esbozando una media sonrisa, que ha merecido la pena remar, bogar desde la remota fuente, hasta remansar ahora su decurso en un presente permanente y placentero. Un encuentro tan simbólico como emocionado. Me recuerda el encuentro de Dante y Virgilio, maestro y discípulo de la Divina Comedia, cuando lo encuentra y dice: «Eres Virgilio, pues, y aquella fuente de quien mana tal río de elocuencia, más cosas». Los versos 52-81 dice: «Eres tú mi modelo y mi maestro, el que me guía, el que he heredado tanta honra». Bueno, eran los infiernos, nosotros aquí
estamos arropados, nuestros muros, y mecidos por nuestra alma mater, nuestra madre nutricia, nuestra universidad. Que esa secuencia no se interrumpa nunca y que las generaciones venideras sepan arrancar del viejo arco nuevas melodías, no solo variaciones. Gracias, Darío, gracias, muchas gracias por tantas cosas que guardo en mi recoleta intimidad. Muchas gracias. Querida profesora Boves, tiene la palabra. Muy bien. He de decir, antes de empezar con la loa, que es loa, que tengo mal la voz, tengo mal la vista, tengo mal el oído. A pesar de todo... Quita la mascarilla. ¿Cómo? ¿Puede quitar la mascarilla? Sí. ¿No? Quita la mascarilla si hablas mejor. Si me permite, eso iba a pedir, tienes una intuición formidable. Iba a pedir que si no les importa, me quitaré la mascarilla. Estoy vacunada con las 2 vacunas y he pasado 3 semanas, que me parecieron 3 meses, en el hospital con el coronavirus, de broma. No estoy para discursos, siempre me sentí segura, pero hoy no quería faltar de ninguna manera a este acto y voy directamente al grano, no sea que no tenga ánimo para llegar al final. El inconveniente de la mascarilla no es tanto lo de la voz, sino que se me empañan las gafas en cuanto me pongo a hablar. Y vamos a ver si llegamos con paz y tranquilidad al final. Voy a hablarles de mi experiencia en las relaciones con don Emilio y voy a empezar de manera cronológica, que es la más fija. En el año de 1950 llegó el profesor Alarcos a la Universidad de Oviedo. Los alumnos lo recibimos con curiosidad y esperanza. Su asignatura, la central de la carrera por entonces, era la gramática histórica de la lengua española y, dada la trayectoria de don Emilio, sabíamos que podía enfocarla de muchas maneras. Para todas estaba preparado, desde diversos ángulos temáticos y también metodológicos, desde la gramática tradicional con sus formas y contenidos, o desde los conocimientos predominantes entonces de historia de la lengua en todos sus niveles, fonético, morfológico, sintáctico, semántico, y también desde otro ángulo que esperábamos con mayor curiosidad, el estructuralismo, del que apenas conocíamos el nombre. Yo estaba en 3er curso, cuya asignatura básica se titulaba precisamente Gramática Histórica de la Lengua Española, que en los cursos comunes anteriores había sido precedida por todo tipo de historias de la cultura, del arte, de la literatura, de la métrica, de la novela, del teatro. Todo eran historias. Y desde la perspectiva cronológica no abandonaron este ángulo de visión. Nos obligaron a leer inmensos libros sobre la cultura egipcia, sobre el medievo, sobre el Renacimiento, sobre todo. El historicismo se había convertido en el método general de todos los estudios humanistas del siglo XIX, que llegó a llamarse por esto siglo de la historia. Y ese método se prolongó con fuerza hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta el año 50, en que nos vino el regalo de Alarcos. Don Emilio enfocó sus explicaciones siguiendo el texto de Menéndez Pidal, Gramática Histórica de la Lengua Española. Sus clases nos ofrecieron seguridad, y lo subrayo, tan necesaria en los estudios literarios abiertos a toda divagación, pues analizaba fenómenos de evolución que se comprobaban en la vida real del lenguaje. Se verificaban en los textos, sujetos a leyes que explicaban con precisión el paso de unas lenguas a otras, las diferencias
en su forma y su sentido, descubriéndonos el porqué de esas diferencias. Desde luego, y esto era un agobio del que todos se quejaban, esas leyes no se verificaban sin excepciones, demasiadas quizá, pero todas las excepciones a su vez tenían otras reglas reconocibles y eran causa de nuevos cambios, unas veces por sustrato, otras veces por ultracorrección, otras veces por metafonía, otras veces porque la acentuación influía en la sílaba anterior. Estábamos expuestos a todos los ataques de la incertidumbre y buscábamos con desesperación la seguridad. Y la sensación de que estábamos en unos estudios exactos y científicos logró Alarcos ponérnoslo de manifiesto, asegurarnos en que aquello que estudiábamos no eran elecciones absurdas, sino que respondían a unas leyes, a unas consecuencias, a unos principios. Y todos nos pusimos muy contentos con aquella gramática histórica de la lengua española. Disfrutábamos estudiando gramática histórica de la lengua española. Creo que esto no se repitió en muchas universidades y se lo debemos al doctor Alarcos. Por mi parte, por lo menos puedo asegurar que era lo que necesitaba entonces para abrir posibilidades de análisis al sistema de comunicación, la lengua. 3 cursos perfectos con un profesor perfecto en los 3 años finales de licenciatura antes de alcanzar lo definitivo que fue la etapa de doctorado no del profesor, sino del maestro. Alarcos se convirtió de perfecto profesor en perfecto maestro, o maestro perfecto, dicho más ligeramente. Don Emilio me propuso, el mismo día que hice el examen de licenciatura, que coincidió que había una junta de facultad, como ayudante de clases prácticas, y seguí la ruta del doctorado, aunque con una trayectoria bastante anómala, porque la tesis la hice sobre toponimia romana en Asturias, hasta llegar, no sé por qué vericuetos, pero siempre de la mano del maestro, a la teoría literaria. Alarcos fue el maestro perfecto que me abrió los portales de la lírica. La lengua, sistema de signos para la comunicación social, resultaba ser un sistema con muchas posibilidades de lectura. Movía verdades, realidades, exactitud y cambios. Daba estabilidad a todas las sugerencias que se nos ocurrían. En resumen, daba forma a mundos nuevos. Permitía no una lectura, sino muchas, que los lectores individualmente o en grupo podían descubrir. Alarcos me mostró que el lenguaje desde una perspectiva artística pasaba de ser de un sistema de signos que ampliaba los procesos de comunicación de los seres humanos. Un mundo se descubría para el hombre, una función de la lengua, una nueva visión de la realidad, de lo nuevo, más allá de lo cotidiano. Era la vida de los signos en la vida social, frase que tiene unas repercusiones imprevistas, desde luego, y que supongo que las contará Darío después de cuando asuma la palabra. Enriquecía la imaginación, enriquecía la fantasía, enriquecía la sensibilidad, enriquecía el mundo que no vemos a simple vista. Necesitamos un maestro y yo lo tuve. Esa fue la auténtica enseñanza magistral que don Emilio Alarcos trasladó a sus clases de doctorado, que dábamos precisamente saliendo por esa puerta y cogiendo a la izquierda la primera, a la aledaña, en la puerta aledaña con esta sala, la magnífica. Esta fue la auténtica enseñanza magistral de don Emilio Alarcos. Fue lo que trasladó a sus clases de doctorado en el año de 1954. Nos ofreció un curso, una asignatura para los cursos de doctorado sobre Cántico de Jorge Guillén. Y voy a dejar asomar solamente unos detalles.
Pero he de añadir que en esta coyuntura de clases magistrales sobre el lenguaje, a esta coyuntura se sumó la circunstancia de que me había casado con un filósofo del derecho que hablaba de la ontología de las leyes y de la metodología de los estudios en un sistema de signos, los códigos, que organizaban la convivencia social. Y pensé que esas perspectivas podían ser aplicadas también al estudio del sistema de comunicación social, es decir, el lenguaje. Y de ahí surgió mi visión de la semiología. Si el derecho organizaba la convivencia social, el lenguaje nos abría mundos a todo tipo de convivencias. Las clases del maestro Larcos siempre tuvieron un trasfondo en las posibilidades de interpretación abiertas para cada lector desde sus conocimientos de la lengua. No hay que olvidar nunca, y creo que lo justificaré, la posición, el éxito, la densidad, la seguridad, la apertura a lo infinito de los análisis científicos de la lengua en el nivel de su uso literario. Excede todo lo que se pueda pensar porque siempre queda abierto a más. Los versos de Guillén y otros parecidos fueron leídos por el maestro, que nunca impuso campos cerrados a la comunicación artística. Don Emilio fue el maestro que nunca impuso lecturas, no era necesario, surgían de su palabra. Su magisterio era abrir la ventana e invitar a ver, siempre desde la seguridad del conocimiento gramatical. Alarcos era el maestro que ofrecía, nunca imponía, su propia lectura a través de su propio método, el que su hijo Miguel, está en la sala, Miguel. Debería. Genial. Repito esto porque para mí es muy importante. Alarcos era el maestro que ofrecía, nunca imponía su propia lectura a través de su propio método, el que su hijo Miguel llamó en su tesis doctoral método alarquiano, que consiste, según mi interpretación, en el conocimiento profundo de la lengua, de sus posibilidades y en el reconocimiento de la capacidad creativa del lenguaje en quien sabes interpretarlo. El verso nos ofrece unos términos que, sin perder sus valores semánticos, nos introducen en mundos nuevos. Cuando Guillén nos dice: alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro, acechándole está de pronto un muro del arrabal final en que tropieza la luz del campo. Sigue el soneto por sus derroteros y las palabras directas, conocidas, incluso vulgares, angustia, certeza, muro, arrabal, luz, etc., señalan sin decirlo la muerte, la angustia, un final del tiempo que se concreta en un muro blanco. Alarcos leía los versos de Guillén aquí al lado, con la autoridad de un maestro que los entendía y los interpretaba en mundos humanos de una forma impresionante. Su magisterio me enseñó a ver el verdadero proceso semiótico que cumple la literatura, más allá del cumplimiento de la comunicación social por el que todos ven la lengua. A partir de aquel curso comprendí que una cosa es la palabra y su gramática, su ser, sus leyes formales, sintácticas, semánticas, sociales, y otra cosa son los mundos literarios con las mismas palabras que crean relaciones, a veces inefables, en una función semiológica que nos lleva a otros mundos de los sentimientos, de la comprensión, del entusiasmo, de la creación. Este fue, para mí, el magisterio de Alarcos. Muchas gracias por atenderme.
Darío, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Por lo menos llegamos al final. Muchas gracias, rector magnífico, directora de la cátedra, querida maestra Carmen Boves, señor concejal, vicerrector. Señoras y señores, les agradezco muchísimo que con las circunstancias que todavía llevamos a cuestas hayan tenido la voluntad y la generosidad de acercarse hoy a esta sala magna de la Universidad de Oviedo para escucharme, aunque creo que, aunque yo me callara, ya van bien provistos de satisfacción como oyentes con lo que han podido escuchar en la boca del rector, de la directora de la cátedra y de doña Carmen Boves. Yo agradezco mucho esta invitación, una vez más, de la cátedra Emilio Alarcos. Y ya estoy en esa edad en la que se empieza a hacer caso del consejo de los padres y, en consecuencia, creo que debo de aplicar un consejo que mi padre, que era un juez asturiano con el que pasé mi primera infancia en un lugar prodigioso que es la Villa de Luarca, mi padre un día me dio un consejo que yo voy a aplicar ahora. Él me dijo: Darío, tú nunca desmientas un elogio. Por ese motivo no voy a matizar ni a reconvenir nada de lo que he escuchado, empezando por las palabras del propio rector, con el que me siento especialmente identificado por el recuerdo de los 8 años en que yo desempeñé una función semejante en la Universidad de Santiago de Compostela. Y además veo que desde su dedicación al derecho constitucional, sin embargo, tiene mirada que alcanza obra como la que yo modestamente haya podido hacer. Ha mencionado 2 libros míos y uno de ellos, que es muy reciente, es una especie de autobiografía que yo llamo híbrida porque tiene recuerdos intelectuales, académicos, universitarios, pero también algunos personales. Y en esa autobiografía, que se titula De los trabajos y los días, le dedico 2 capítulos a 2 maestros que son entre los happy few, por decirlo, citando a Shakespeare, que más me han influido en lo que yo haya podido hacer durante todos estos años. Uno de ellos es, por supuesto, Emilio Alarcos Llorac, que es el primero al que le dedico estos capítulos de reconocimiento, de gratitud, y la otra es doña Carmen Boves Naves. Ella ha hecho referencia de pasada, dejándome a mí en la suerte el rematar la faena, con una referencia a una cita de Saussure. Y yo lo he dicho, y créanme que no es una exageración ni tampoco es una butada. Yo creo que el momento más sublime de toda mi carrera fue un día en la clase de doña Carmen Boves en el año 1970, cuando ella, para provocarnos a sus estudiantes, dijo: a ver, ¿quién me puede decir qué es la semiología? Y yo tenía muy fresca la lectura del curso de Saussure, levanté la mano y dije: doña Carmen, yo creo que según Saussure la semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en la vida social. Y era cierto, y ella me lo reconoció. Créanme, en ese momento me sentí rozando el cielo y quizás desde entonces mi carrera no ha hecho más que declinar o simplemente mantenerse a duras penas, ¿no? El reconocimiento de lo que se debe a los maestros creo que es no solo una cuestión de justicia, sino es una necesidad para estar en paz con uno mismo, ¿no? Saber de dónde venimos, saber a quién le debemos lo mejor que podamos tener en este terreno, que es el de nuestro ejercicio intelectual y profesional. No me refiero a otras cuestiones en donde hay otras personas que también nos han influido mucho. Y en parte la conferencia de hoy yo la voy a enfocar en función de un libro reciente que para mí ha sido una gran sorpresa. A mis años me he encontrado escribiendo algo
que no es exactamente lo que he hecho durante los 50 años anteriores. No es un libro de teoría literaria, no es un libro de crítica literaria, sino que es un libro en el que he intentado responder a las interrogantes que me han planteado a mí y a otros muchos en los últimos años, dos hechos que, perteneciendo al lenguaje, sin embargo, tienen una gran incidencia en la sociedad que vivimos, que tiene muchos elementos novedosos, igual que en otros no hace más que continuar cosas que vienen del pasado. Esos dos fenómenos se conocen como corrección política y como posverdad. Por suerte, en el caso de este segundo término, post-truth, hemos encontrado enseguida una buena traducción impecable al castellano, después de que hubiese sido declarada la palabra del año por el Oxford, el diccionario más importante de referencia en el inglés, en el año 2017. Efectivamente, la corrección política y la posverdad están ahí, son dos fenómenos crecientes, y a mí me han interesado como ciudadano, como hablante, también como estudioso en general de la semiología de la comunicación, pero en ello ha habido la confluencia de dos vectores que han tenido mucha importancia en mi fijación en el intento de desentrañar los intríngulis de la posverdad y de la corrección política. Por una parte, sin duda está mi dedicación a la universidad, y con una experiencia particular, y es que yo desde el año 1980 he sido un asiduo profesor visitante en los Estados Unidos, en donde incluso he pasado temporadas acompañado de mi familia, de manera que he podido ver lo que estaba ocurriendo allí en el ámbito universitario desde aquellos años hasta prácticamente hoy mismo. Eso por una parte. Y por otra parte también se abre lo que yo denomino mi paréntesis académico, y es que en el año 2008 fui elegido académico de la Española, y luego fui 5 años secretario y 4 director. Y en esos 9 años he estado muy en contacto, por supuesto, con la evolución del español, muy en contacto con todas las pulsiones y con todas las interferencias que sobre él se iban produciendo, habida cuenta, por supuesto, de que hablamos de una lengua que no está localizada en un territorio limitado, sino que tiene una vastedad verdaderamente extraordinaria. Es la segunda lengua por el número de hablantes nativos después del chino mandarín y antes del inglés, y la tercera si sumamos, en el caso del inglés, los hablantes que no la tienen como lengua aprendida en su familia, en su casa. Pero yo le llamo paréntesis académico a este periodo porque efectivamente lo es. Cada vez me siento más universitario, y creo que lo que realmente me ha marcado en mi vida es esto: la universidad. La academia no ha dejado de ser un accidente, una circunstancia de la que, sin embargo, he obtenido algunas informaciones y algunas perspectivas interesantes para desentrañar estos dos fenómenos, que se producen además en el contexto de una sociedad extraordinariamente condicionada por la tecnología. Esto siempre ha sido así. La primera tecnología de la palabra que ha tenido una influencia extraordinaria en la historia de la humanidad no es nada más y nada menos que la invención del alfabeto fonético 3.500 años antes de Cristo. Eso marcó la frontera entre la prehistoria y la historia. Allí comenzó todo, en el momento en que se dispuso de una tecnología para representar en un número reducido de grafemas todos los sonidos articulados que, unidos en
sílabas, en palabras, en oraciones, en cláusulas, en frases, permitían la comunicación del pensamiento dentro de una determinada comunidad que comparte un mismo código, donde el habla de cada uno de los ciudadanos tiene que someterse, por supuesto, a las leyes de ese pacto o de acuerdo o contrato, como queramos llamarle, que nos impone la convivencia. Pero hoy en día, ¿qué ocurre? Marshall McLuhan, en los años 60, cuando publicó La galaxia Gutenberg, pues anunció que aquella otra galaxia aportada por la tecnología de la imprenta de tipos móviles estaba periclitando y que llegaba la galaxia de lo que llamaba las comunicaciones eléctricas, el telégrafo, que ya venía del 19, el teléfono, la radio, la televisión, etc. Pero McLuhan, que murió en el año 85, solo pudo intuir, porque era un hombre de una perspicacia extraordinaria, lo que iba a venir con la informática. Y en aquel momento existía ya un germen de red utilizada fundamentalmente para fines estratégicos militares en los Estados Unidos, pero en la que ya se empezaba a dejar participar al mundo universitario. Pero, en fin, Internet, según el actual ministro de Universidades, Manuel Castells, que es un gran experto en estos temas, el Internet que nosotros conocemos comenzó en el año 1995, el Internet popular, que ha dado de sí otra revolución todavía más radical, que es la digital, la de este universo digital que está cambiando tantas cosas y entre ellas está provocando un nuevo sistema de comunicación al margen de las pautas hasta entonces tradicionales y que va poco a poco comiéndole el terreno a los medios que durante siglos han sido los instrumentos de transferencia de creencias, de convicciones, de conocimientos, de perspectivas y provocando fenómenos hasta cierto punto insospechados. Uno de ellos es, sin duda, el crecimiento, no el origen, pero sí el crecimiento de lo que llamamos la posverdad. Y también influye, aunque yo creo que menos, en la corrección política. A mí me seduce siempre, a la hora de leer la Biblia, la traducción que nuestros sefardíes expulsos hicieron en Ferrara en el siglo XVI, la Biblia de Ferrara. Y allí el Cogelet, el famoso libro con el nombre de uno de los reyes de Israel, que en latín es el Eclesiastés, incluye una cita que se ha repetido mucho en latín, el nil novum sub sole, y que ellos traducen como y no nada nuevo debajo del sol. Yo creo a pies juntillas de que eso es así, de manera que al hablar de posverdad y de corrección política, siempre procuro andar con cautela y no intentar descubrir mediterráneos. La posverdad no es más que la mentira posmoderna. Es la mentira de siempre, pero en una variante específica que es la posmodernidad, y a ello me voy a referir enseguida. Eso sí, una mentira que encuentra un instrumento potentísimo de difusión a través precisamente de las redes sociales y de los modos de comunicación digital. Igual que la corrección política no es más que la censura, también es la censura posmoderna, porque la censura que conocíamos era la que ejercía el poder político, los partidos, los gobiernos, incluso las iglesias, y lo digo en plural, porque, en fin, no vamos a cometer el error que algunos cometen de atribuirle exclusivamente a la Iglesia Católica la censura a través de la Inquisición. Las iglesias siempre han ejercido censura. ¿Qué ocurre ahora con la corrección política? En principio, porque luego matizaré lo que digo y el rector, con su buen criterio y saber, podrá desdecirme, si lo estima oportuno, la corrección política es una censura
ejercida desde una instancia no gubernativa, una instancia gaseosa, inconcreta, indefinida. Quizás podemos remitirla a eso que llamamos la sociedad civil. En la sociedad civil, de repente hay un grupo, una tendencia, una secta, una línea de opinión, a veces una persona que dice que algo no se puede decir y que el que lo haga incurrirá, en fin, en lo que se decía de los judíos en la España del 16, es exilis, es de los malos, es de los que son políticamente incorrectos, ¿no? Y eso es así, Y aquí retomo mi referencia universitaria. En los años 80, cuando yo empecé a ir a Estados Unidos, empecé a percibir los síntomas de algo que no ha hecho más que crecer. Estamos en la universidad y, por lo tanto, tenemos que reconocer, aunque por suerte me parece que las universidades europeas no hemos participado para nada en este mismo proceso, pero en el caso norteamericano es clarísimo y ha contaminado mucho también las universidades británicas. Allí la corrección política se impuso como una manera de determinar lo decible y lo indecible en contra de lo que era una característica esencial del mundo universitario, que era la libertad de cátedra, la libertad de expresión, que fue lo que a mí me sedujo, entre otras cosas, en mis primeras estancias en los Estados Unidos. Aparte de las condiciones materiales de las universidades norteamericanas, que eran en comparación con las nuestras de entonces, ojo, las cosas han cambiado para bien y mucho, las condiciones materiales eran verdaderamente extraordinarias. Pocos alumnos, una gran diversidad de profesores conocedores de diversas perspectivas de la misma disciplina, unas bibliotecas verdaderamente prodigiosas, ayudas a los estudiantes, ayudas a los profesores, en fin, era un auténtico paraíso comparativamente con la precariedad con que nosotros a veces nos teníamos que defender, ¿no? Pero además había una confluencia de profesorado de procedencias múltiples. Estados Unidos en las universidades había recogido a muchísimos académicos europeos que habían huido de sus países por razones políticas o ideológicas. Había recogido a los que huyeron del nazismo, había recogido a los que huyeron de la dictadura soviética y había recogido también a republicanos españoles, de manera que, francamente, el plantel de profesorado, que era además abiertamente admitido, sin burocracias excesivas, era igualmente extraordinariamente prometedor. Pero fíjense ustedes, luego investigando sobre los orígenes de la corrección política, me encontré con que uno de esos profesores que se fue a Estados Unidos era Herbert Marcuse, que procedía de la escuela de Frankfurt, de una escuela marxista, de figuras verdaderamente extraordinarias, Adorno, Benjamin, Horkheimer, etc. Y él recaló en California cuando comenzó el movimiento contracultural potentísimo de las universidades californianas, muy vinculado a la reacción contra la guerra de Vietnam. Y Marcuse, aparte de, en fin, su libro más famoso sobre el hombre unidimensional, tiene una obra que, en mi opinión, está en el origen de la corrección política, que tiene un título que es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. Se titula La tolerancia represiva. Sostiene en esa tesis que hay que reprimir la expresión de aquellas ideas que sean contrarias al objetivo último de la revolución social que se persigue. Y todo esto no en el contexto de una revolución establecida, como fue la soviética, sino en el contexto de una sociedad hipercapitalista, en donde el campus es como una especie de reserva india. Esto que digo es
poco correcto políticamente, pero entendemos lo que quiero decir. Es decir, lugares en donde se permite expresar lo que sea sin que ello cause motivo de ninguna represión. Pues él, sin embargo, sostiene esta otra idea, y de ahí viene el principio de la corrección política que arraiga inicialmente en los campus y que ha ido evolucionando de una manera verdaderamente perversa, porque además ha trascendido de los campus universitarios al mundo social a través de los medios de comunicación y a través de las prácticas sociales. Un ensayista y periodista australiano, Robert Hughes, muy a principios de los 90, escribió ya un libro sobre lo que él veía que estaba pasando en los Estados Unidos con la corrección política, que es una forma de censura que se alimenta, por supuesto, de procedimientos lingüísticos que son tradicionales, como por ejemplo el eufemismo, las perífrasis, los dobles sentidos, y que se vincula también a una idea típica de las sociedades, en principio primitivas, que es la idea del tabú. Hay conceptos, hay prácticas, hay situaciones que son tabú, no se pueden verbalizar, no se pueden expresar, no se pueden, en fin, difundir. Hughes trata ya con bastante ironía lo que estaba empezando a ocurrir en los Estados Unidos. Por ejemplo, él cuenta que en una revista de medicina de Nueva Inglaterra se había prohibido a los médicos forenses que mandaban artículos allí utilizar la palabra cadáver. Había que decir siempre persona no viva. Añadía Hughes, eso quiere decir que un cadáver gordo será una persona no viva de tamaño no estándar. Esto que parece una broma, y la verdad es que la corrección política lleva a condiciones que son risibles. No hay que hacer... No hay que lancear al toro muerto ni encebarnos en el sarcasmo con estas cosas, pero francamente, como dice el tango de Discépolo, Cambalache, qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Escuchamos cosas que nos dejan verdaderamente turulatos, ¿no? Y la última expresión de esta línea dentro de los campus universitarios es lo que se llama en inglés los safe spaces, los espacios seguros. Ocurrió, por ejemplo, en la Universidad de Brown, que es una universidad de la Ivy League, que yo conozco, en la que he estado varias veces, una universidad privada muy prestigiosa. Resulta que allí se organizó un ciclo de conferencias sobre la violencia sexual y se invitó a especialistas de distintas perspectivas. Entonces, un grupo de estudiantes protestó ante la rectora porque dijeron que el contenido de esas conferencias atentaba gravemente contra su equilibrio emocional y que la universidad tenía que garantizarles el mantenimiento de ese bien que se traían de su infancia y de su adolescencia, que era, repito, el equilibrio emocional. Entonces, lo que les digo puede parecer una caricatura, pero no lo es. Las autoridades universitarias montaron al lado de la sala de las sesiones una especie de recinto de luces tenues, de música ambiental suave y armoniosa, con unos sofás, con unos ositos de peluche, con unas cestas con gominolas y con golosinas, y además un psicólogo de cabecera para atender a los que no pudieran resistir lo que escuchaban en la sala de al lado y recuperasen su equilibrio emocional. Bueno, esto simplemente es la negación del principio kantiano del sapere aude. Atrévete a saber. Ese es el origen de la época más fecunda en la historia de la humanidad,
que es el siglo de las luces, el racionalismo del XVIII, que además da paso de lo que diría Augusto Comte, de aquella era teológica a una era positiva, de donde viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de donde vienen las revoluciones y las primeras constituciones, la norteamericana primero y la francesa después, de donde vienen las primeras reivindicaciones de la igualdad de la mujer y tantas cosas más. Bueno, eso es lo que hoy en día está siendo objeto de un ataque sistemático en el que desafortunadamente las universidades norteamericanas han tenido un protagonismo pernicioso a través de algo que resulta asombroso. El rector ha mencionado a George Steiner, que fue el gran humanista del final del siglo pasado y principios de este siglo. Y él, Steiner, lo dijo con claridad: yo no he sido capaz de entender cómo ha triunfado en el pensamiento humanístico de las universidades norteamericanas la filosofía de la deconstrucción que vino de Francia de la mano de Derrida, pero luego, eso sí, con apoyos muy importantes, entre ellos sobre todo el de Foucault, que es quizás la figura de humanista más citada y más editada en el mundo todavía hoy. En Europa la deconstrucción no ha tenido la misma repercusión que allí. Y allí, sobre lo que era una práctica extraordinariamente pragmática en la enseñanza de las humanidades, la sociedad norteamericana, cuando crea sus universidades, considera que aunque lo que les interese sea formar a agrónomos, a veterinarios, a químicos, a físicos, les interesa que haya una formación humanística básica, que es lo que configurará la personalidad de los jóvenes. Y por eso las humanidades tienen un sitio en los colleges norteamericanos, o lo tenían, con un sentido muy positivo, que era utilizar los grandes textos de la tradición occidental como portadores de significados, como portadores de razones y como elementos de configuración de la mentalidad y del carácter de las personas. La deconstrucción ha venido a destruir todo esto. En primer lugar, unido, por supuesto, el fenómeno deconstructivista a otros fenómenos, a veces muy marcados por pulsiones políticas, como el postcolonialismo, el multiculturalismo, en parte también algunos factores relacionados con el feminismo, la destrucción del canon. Es decir, no hay que prestarle ninguna preeminencia a las grandes figuras que se enseñan en las universidades, porque eso no es más que una manifestación más del imperialismo blanco, eurocéntrico, masculino, incluso podríamos decir también racionalista. Es decir, la razón se convierte en algo pernicioso, igual que la verdad en sí resulta un instrumento imperialista de imposición. El otro día he leído, no sé si ustedes han reparado en ello, una noticia que me dejó francamente desconcertado, y es que en la Universidad de Oxford el Departamento de Música ha tomado la decisión de retirar de sus programas a Bach, a Händel, a Beethoven, porque considera que son figuras ofensivas hacia la sensibilidad de las minorías culturales que no tienen, por supuesto, algo semejante que ofrecer. Y en esto, por supuesto, y por suerte, hay voces que protestan, que no se muerden la lengua, ¿no? Lionel Trilling decía, yo quiero que me digan quién es el Marcel Proust de los zulúes.
Cuando me digan quién es y me lo enseñen, pues empezaremos a hablar. Esto no es despectivo, es simplemente la constatación de cómo son las cosas. No significa el menosprecio hacia culturas minoritarias, sino que efectivamente las cosas tienen un peso por sí mismas que nosotros no podemos deconstruir. Curiosamente, la filosofía de Derrida, que en su aplicación a los estudios humanísticos lo que ha hecho ha sido destruir los fundamentos de nuestras propias disciplinas, parte de una línea que tiene su origen en Nietzsche y que luego encuentra en Heidegger un fundamento con una diferencia de matiz que no deja de tener su interés, y es que lo que de manera suave Derrida llama de construcción, en el primer capítulo del Ser y el tiempo de Heidegger se llama simplemente destrucción. Es la destrucción de los pilares de una cultura que tiene su momento de eclosión brillante en el siglo de las luces, en el siglo del racionalismo, y de ahí llega, además con una enorme contradicción, y es que en este momento el desarrollo de la ciencia es imparable. Los progresos científicos son verdaderamente asombrosos. Estamos en los umbrales de la consagración apoteósica de la inteligencia artificial. Todo eso se hace sobre el fundamento del racionalismo, sobre el fundamento de la ciencia. Y sin embargo, en lo que es la opinión pública, lo que está triunfando es lo que en Estados Unidos llaman el science denialism, la denegación de la ciencia. Hay un movimiento muy amplio y transversal, como se dice ahora, para negar, por ejemplo, la vacuna, para negar las teorías de Darwin, para negar la evidencia del cambio climático, en contra de las opiniones fundamentadas científicamente. ¿Qué va a ocurrir? Puede haber una absoluta disociación entre una minoría directiva que hará avanzar el conocimiento y, en consecuencia, el dominio del mundo, y luego una gran masa que estará totalmente adormecida a base de, por ejemplo, posverdades, es decir, bulos y patrañas, que por otra parte están incidiendo directamente en lo político. No voy aquí a contarles nada que ustedes no sepan del caso de Donald Trump. Trump es el apóstol de la posverdad. En sus 4 años de presidencia, los periódicos más serios de Estados Unidos, que tienen una oficina de chequeo de falsedades, han contabilizado en torno a 20.000 mentiras las que ha propalado a través de Twitter y de sus declaraciones públicas. Pero él lo hace de manera consciente. Un día un periodista le dijo: presidente, explíqueme usted su relación con la verdad, porque a veces yo no le veo diferencia entre su comportamiento y el de un troll. Bueno, esta palabra que se utiliza mucho en el mundo cibernético, que procede de la mitología escandinava. Los troles eran como una especie de gamberros, duendes, que se dedicaban a complicarle las cosas a la gente. Bueno, pues los troles ahora en las redes son los que enredan a base de bulos, de patrañas y de mentiras. Y la respuesta de Trump fue: usted me ha hecho el mejor de los elogios. Es decir, se identificó totalmente él con la idea del troll. Y, en fin, el panorama es verdaderamente asombroso por lo siguiente. La mentira siempre ha existido y la mentira siempre ha sido un instrumento de la política. Basta con leer El Príncipe de Maquiavelo para ver cómo Maquiavelo sostiene que el príncipe no tiene que preocuparse por mentir, porque él dice siempre podrá justificar el por qué lo que ha dicho que no es cierto no se ha cumplido, y además, y esto es gravísimo, siempre encontrará a alguien deseoso de que le mientan. Y en las anotaciones que Napoleón hizo en su ejemplar del Príncipe hay unas glosas interesantísimas en este capítulo. Dice:
yo tengo además gente muy preparada para hacer esto. ¿Para qué? Para convencer a los que han sido engañados de que en el fondo lo que se les ha dado es aquello que ellos mismos esperaban. Es lo que, en fin, los psicólogos sociales llaman el sesgo de confirmación, que parece ser que es un procedimiento que está en la mente de todos nosotros. Es decir, nosotros tenemos una pulsión íntima por la cual preferimos nuestros prejuicios ante una realidad conflictiva que la explicación plausible y razonable de cómo es esa realidad en contra de nuestras presunciones. Esa, en fin, especie de estrategia individual se está dando en todos y se puede dar en todos, y la política la está utilizando de manera transversal. Y eso es la posverdad. ¿Qué tiene que ver la posverdad, que es la mentira posmoderna, con la universidad? En el caso de la corrección política, probablemente la relación es mucho más clara, es mucho más directa. Pero para mí, igualmente, la posverdad tiene que ver con la quiebra de la racionalidad, con la exacerbación del relativismo epistemológico. Y eso ha cundido en los ámbitos universitarios mediante incluso pues, tendencias anarquistas epistemológicas, negadoras de la posibilidad de encontrar una verdad sólida, confirmatoria de cómo son las cosas. Este nihilismo es terrible porque evidentemente podemos tener nuestra actitud recelosa y escéptica hacia sobre todo las verdades que vengan impuestas, pero necesitamos verdades. Todos necesitamos verdades, y hay verdades, por ejemplo, las verdades de hecho, que son absolutamente incontestables. Y sin embargo, hoy en día, mediante la negación de la ciencia, se está intentando rebatir la solidez de todas estas evidencias. Y para ello tenemos, por supuesto, ese instrumento de los medios de comunicación y especialmente de las redes sociales, en detrimento de los medios clásicos de comunicación, que pueden tener sesgos políticos, pero por lo menos tienen una deontología profesional, tienen una dirección, tienen una profesionalidad. La prensa, la radio, la televisión. En cambio, en las redes no. Y hay estudios, yo he visto alguno del MIT, muy preocupantes, en donde se afirma que entre los seguidores de las redes, un 80% prefiere de manera sistemática los bulos a las informaciones certeras. Es decir, que hay una tendencia a preferir lo que es manifiestamente un engaño a aquello que sea la verdadera realidad. Corrección política. La corrección política tiene, y ya voy terminando porque, rector, supongo que tenemos una hora para cerrar. Sí, no te preocupes, vamos bien de horario, bueno. Y además hemos pagado las horas extras. O sea que... Bueno. Antes les hablaba de una doble experiencia por mi parte que he puesto al servicio de estas indagaciones, que son por una parte la universitaria y por otra parte el paréntesis académico. En este paréntesis académico he vivido muy de cerca un fenómeno muy preocupante, que es el ataque a la lengua desde principios de corrección política. No solo en lo que se refiere, por ejemplo, a las palabras, sino también a cosas que van más allá, como pueda ser la estructura profunda de un idioma, ¿no? Ahí está el caballo de batalla del problema del lenguaje llamado sexista, que tiene algunas manifestaciones estelares. Por ejemplo, a mí me asombra el padecimiento continuo que está experimentando una humilde vocal, que es la vocal O. La vocal O se ha convertido en el ariete del heteropatriarcado y, en consecuencia, hay un movimiento
para intentar erradicar a la pobre O, que ha llevado incluso, y estamos en las universidades y debemos hacer autocrítica, ha llevado a algo que ha sido objeto de un artículo que acabo de publicar. En la Universidad de Granada, hace 2 años, han publicado un calendario de lenguaje no sexista en donde los meses del año no terminan en O, sino que terminan en A. Son enera, febrera, marza, abrila, maya, junia, etc. Ojo, esto, nil novum sub sole, esto no es la primera vez que ocurre, porque ustedes saben, por ejemplo, seguro, que entre las lenguas romances hay una que a los días de la semana los llama de una manera diferente a todas las demás, que es el portugués. El portugués, salvo el sábado y el domingo, a los demás días los llama primera-feira, segunda-feira, terça-feira, cuarta-feira, quinta-feira. Bueno, ¿esto qué fue? Fue un movimiento de corrección política que el obispo de Braga, en el siglo VI, inició sobre el supuesto de que era incomprensible que se mantuviera en el nombre de los días de la semana, denominaciones procedentes de los dioses paganos. El dios Marte, el martes, el dios Mercurio, y no digamos el día venéreo por excelencia, que es el viernes, es el día de Venus, va de retro, pecado. Y entonces él proponía que se sustituyera por primavera, cosa que efectivamente ahí ocurrió. Pero no ocurrió en el resto de los idiomas neolatinos, mardi, mercredi, lunes, martes, etcétera, etcétera. Y luego también hay otro intento muy curioso y muy ambicioso, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa quiso cambiar el nombre de los meses del año y de los días de la semana. Y aquello tampoco triunfó, el calendario gregoriano acabó imponiéndose, ¿no? Entonces, la presión sobre las palabras ahí está y, en fin, sobre los diccionarios va en contra de la presencia en ellos de palabras que se consideran responsables de maldades, de sevicias, de inconveniencias y de, por supuesto, agresiones diversas, ¿no? Y el recurso normal es solicitar la erradicación de esas palabras. Sobre una idea que se repite mucho, que es la de que las palabras crean las realidades. Bueno, eso es absolutamente falso. Todos sabemos que es al revés. Las realidades son las que crean las palabras. De ser del otro modo, arreglar el mundo sería lo más fácil, porque simplemente suprimíamos la palabra y la cosa desaparecería. Y sabemos que no es así. Pero sobre los diccionarios, esto también le pasa al Oxford, pero sobre el diccionario de la lengua española es una presión muy fuerte. Esto da lugar a fenómenos verdaderamente muy curiosos. El primero de los cuales, aparte de lo que les he dicho de que las palabras crean las realidades, además de esto está la idea de que los diccionarios los hacen sus redactores y ellos son los que inventan las palabras y además en muchos casos lo hacen para fastidiar a alguien, es decir, que hacer un diccionario, reunirse un grupo para decir vamos a inventar una palabra que ofenda a determinado grupo, a determinada persona y la respuesta es la contraria. Les cuento algunos casos significativos de esto. Un día, siendo yo director de la academia, me escribió una carta muy agresiva, porque además normalmente la manera en que estas reivindicaciones se plantean no es demasiado cortés. Un señor amenazando con denunciar a la Real Academia Española por la presencia en el diccionario de manera ofensiva de su apellido. Más o menos el planteamiento era que la Academia había decidido definir el apellido de este señor para ofenderlo de una manera indigna. Bien, es cierto que este señor se apellidaba Chapero y Chapero en castellano equivale a homosexual masculino que se prostituye. Pero, en fin, esa persona pensaba que efectivamente la definición había sido exclusivamente pensada
para atentar contra él. Pero hay casos realmente asombrosos, porque nunca por esta línea, yo siempre he dicho que admitir la corrección política, es decir, la censura de un diccionario, es acabar con él, porque nunca sabríamos dónde poner el límite y cualquiera exigiría o se sentiría empoderado para reclamar una determinada supresión. Por ejemplo, una señora también, en términos muy airados, me exigió que retirara la palabra mayormente, el adverbio mayormente. Estoy de acuerdo que no es demasiado hermoso, mayormente, pero según ella había que retirarlo porque le hacía llorar los ojos y le chirriaban los oídos con la palabra mayormente. Y aquella misma semana tuve otro sobresalto porque dos personas mandaron, las dos firmando una carta solicitando que se retirara el adjetivo racional del diccionario porque era una ofensa para los seres irracionales. Las palabras, lo decía Aristóteles en la Política, sirven para lo justo y para lo injusto, sirven para lo conveniente y para lo que no lo es. Es decir, el idioma sirve para que seamos corteses, amables, razonables, respetuosos, pero la palabra sirve también para que seamos unos auténticos canallas. Es así. Entonces, un diccionario seráfico solo de palabras bonitas no tiene sentido, porque además el que una palabra esté en el diccionario no obliga a nadie a utilizarla. La palabra está ahí porque existe, pero luego el uso depende de la decisión de cada uno, de si uno quiere, igual que uno puede vestirse de amarillo o puede vestirse de azul, puede utilizar una palabra o puede utilizar otra. Y, en fin, ahí está el equilibrio. Yo siempre menciono algo que estoy seguro que en lo que ustedes coincidirán. Fíjense en la manera atroz con que nuestra lengua y otras trata a los perros. La palabra perro sirve para insultar. La palabra perra es un insulto machista de extrema grosería. En las religiones, en algunas religiones, perro sirve para denunciar al infiel. Noche perra, muertes de perro, tos perruna. La hombría es una condición positiva del ser humano. La perrería es algo malo que se hace o la suma de personas o de individuos de malos instintos. Una hombrada es una proeza de un hombre o de una persona, mientras que una perrada es una maldad que se hace a sabiendas. Es decir que, y fíjense ustedes que si hay un animal amable, fiel, el mejor amigo del hombre es el perro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar toda esa suma de creaciones léxicas, léxico-semánticas, en donde realmente los perros están injustamente tratados, evidentemente no. Y muy brevemente me refiero a, en fin, la cuestión del sexismo lingüístico, ¿no? El tema de la O ya lo he comentado, pero está dando lugar a fenómenos muy curiosos, como es que en vez de la contraposición o a se empiece a utilizar la e. Entonces ahí vienen los niñes. Bueno, no estamos hablando del asturiano, estamos hablando de niño, niña y niñe, que es algo que cuando está en boca de una autoridad tiene que empezar a parecernos que se ha transgredido una línea que nunca se debiera haber superado, ¿no? Igual como cuando una autoridad, en aquel momento no en ejercicio de un cargo político, pero sí dentro de un partido, dijo algo que yo nunca acabé de entender, que fue, habló de los fuerzos y las cuerpas de seguridad del Estado.
Claro, eso no es un lapsus, pero yo no le veo la lógica tampoco a esa... Y ahí va a algo que tiene que ver con el título de mi charla, y es que yo menciono, además de la posverdad y la corrección política, dos conceptos, la neolengua y la poslengua. El concepto de neolengua está tomado de una de las grandes novelas distópicas de nuestra cultura, que es 1984 de George Orwell. Las distopías, la novela, en mi opinión, es un género de una fecundidad extraordinaria, porque la novela nos distrae, es juego, es placer, pero al mismo tiempo es revelación. Y la novela histórica nos ayuda a revelarnos el pasado. La novela social nos ayuda a revelarnos el presente, pero hay también una novela que nos ayuda a revelarnos el futuro, que es la novela distópica, porque eso sí, generalmente lo que nos dicen estas novelas no es demasiado agradable. El futuro que nos prometen no es bueno, eso sería una utopía, pero no, lo que nos dan Zamiatin, por ejemplo, en los años 20 en la literatura rusa, o Aldous Huxley en la literatura inglesa en los años 30 y George Orwell en los años 40, es una sociedad tenebrosa, una sociedad sometida a una dictadura que, por ejemplo, en el caso de Huxley, es una dictadura aparentemente amable, pero que se acerca mucho a lo que puede estar ocurriendo ahora, con conceptos que ya están empezando a circular, como los de postdemocracia. Una democracia que solo tiene la carcasa exterior del sistema, pero que en sus principios sustantivos está completamente deteriorada y devaluada. Pues bien, en Orwell, el mundo que él nos describe, entre otras muchas características, tiene la de, por ejemplo, la posverdad. Hay un ministerio de la verdad, y el ministerio de la verdad es el ministerio de la propaganda, y es el ministerio de la mentira. Es un ministerio que además tiene a funcionarios encargados de reescribir los libros del pasado para tergiversar lo que en ellos es el testimonio de lo que realmente ocurrió. Y en esa sociedad hay también un propósito deliberado de destruir el idioma, el Old English, para un New Speak, una neolengua, que se caracteriza por, en primer lugar, su enorme simplificación léxica. Es lo que nos piden en el diccionario. Hay que suprimir muchísimas palabras, dejar muy pocas palabras y recurrir sistemáticamente, por ejemplo, al eufemismo. Por ejemplo, la castidad en el New Speak se llama good sex, sexo bueno, esa es la denominación de castidad, y así sucesivamente. Pues bien, es cierto que Orwell, que yo creo que el único error que cometió fue ponerle como título una fecha tan temprana a su novela, 1984. Él escribía en el 49 y murió enseguida, pero el 84 llegó enseguida, el 85 llegó enseguida, ¿no? Yo le hubiese puesto quizás un título mucho más largo. Y él, sin embargo, en esto del New Speak, dice que solo se acabará imponiendo totalmente en el año 2050. Bueno, aún nos queda un poco de tiempo para hacer cierto el propósito de Orwell. El propósito no, la presunción, la profecía de Orwell. Yo prefiero utilizar el término poslengua, por una razón. Estamos en la era post. Fíjense ustedes cuántos posts nos rodean, empezando por la posmodernidad, posindustrialización, poshumanismo, posverdad, posmarxismo, posfundacionalismo. Después de una época que viene de Nietzsche, de la muerte de, en fin, nosotros en literatura pues hablamos de la muerte del autor, de Barthes, de la muerte de la tragedia, de Steiner, de la muerte de la novela desde hace muchísimo tiempo, o incluso de la propia muerte de la literatura, ¿no? Después de esa etapa fúnebre, ahora estamos en la etapa post. Y en la etapa post creo que es en donde encaja perfectamente el concepto de poslengua. Y el concepto de poslengua es simplemente la destrucción de la lengua
a base de procedimientos en donde creo que ocupan un lugar preeminente la corrección política y precisamente la posverdad. Corrección política entendida como censura posmoderna y posverdad entendida como mentira posmoderna. Nada nuevo debajo del sol. Y en este sentido, una de las características que se atribuyen, y ya termino, al fenómeno vasto de la posmodernidad es lo que los filósofos llaman la quiebra de los grandes relatos legitimadores. Es decir, la posmodernidad es la época en la que se derrumba todo el gran edificio de las construcciones filosóficas, políticas, religiosas que han sostenido nuestra civilización. Pues bien, para mí la poslengua es la destrucción del relato legitimador por antonomasia, que es el lenguaje. Todo lo demás depende de él. Destruyendo el lenguaje, culminamos la tarea de la demolición de lo que ha sido la gran construcción de la historia de la humanidad, con el triunfo de la razón y con el avance tanto social como humano, como filosófico, como artístico que esto significa. Pensemos por un momento qué ocurriría si la corrección política se impusiese con las artes. Ya está habiendo voces que se levantan en contra. La comedia es provocativa de por sí, es irreverente, ya desde el propio fundamento cómico en Grecia. Bueno, Aristóteles escribió el libro de la comedia que se perdió, pero allí ya la catarsis cómica, según la reconstrucción que se ha podido hacer de él, es una catarsis que se basa en la irreverencia. Y el público se libera a través de la irreverencia de lo que se representa en la esquené, en la escena. Yo lo digo, yo admiro muchísimo a un grupo de cómicos argentinos que ustedes conocen perfectamente, que se llama Le Luthier. Han recibido además el premio Princesa de Asturias a la comunicación. Llevan 50 años triunfando. Hacen un humor muy basado además en recursos lingüísticos, aparte luego de esas invenciones maravillosas de instrumentos musicales estrambóticos que ellos construyen y que además tocan, que en fin, ejecutan en escena, ¿no? Ningún espectáculo de Le Luthier salva la aplicación estricta de los principios de la corrección política. Por ejemplo, tienen espectáculos de chanza con los judíos, pero resulta que la mitad de ellos lo son. Casi todos tienen burlas con los porteños y todos ellos son de Buenos Aires. Luego, en lo que son las relaciones entre los sexos, lo hilarante de sus situaciones y de sus chistes no soportaría para nada ese filtro de corrección política. Y con esto sí que ya termino. Con la corrección política hay, eso sí, un peligro enorme en este momento. Y es que, aunque inicialmente la corrección política es una censura ejercida desde entidades no gubernativas, es decir, desde componentes de la sociedad civil, está habiendo la asunción de los principios de la corrección política por parte de elementos de gobierno. Hay alguna constitución que ya está escrita desde principios de corrección política. Y, por ejemplo, la policía de Manchester, en los años 90, ya publicó un primer manual de lenguaje políticamente correcto. O sea, esto se le pone a uno los pelos de punta. Es decir, que la policía de tu distrito escriba un manual en donde se establece lo que se puede decir y lo que no se puede decir, augura algo que va en la línea de las distopías de Zamiatin, de Huxley y de George Orwell. Gracias. Muy bien.
Muchísimas gracias, querido maestro. Bueno, tenemos unos minutos por si alguien del público quiere intervenir. Le rogaría sobre todo brevedad y concreción. Ya hay una mano levantada, sí, por favor. Un ejemplo de posverdad, lo que llamo Ángel Jiménez Lacalle, soy médico. Un ejemplo de posverdad puede ser: los niños tienen vagina y las niñas tienen pene. Si eso es posverdad. Y si es verdad, un autobús que vino de Madrid donde ponía: los niños tienen pene y las niñas vagina. Ese autobús fue apedreado y no vino. Estas dos frases, ¿cómo las clasifica dentro de su conferencia? Bueno, vamos a ver, ahí, en cierto modo, me hace usted pensar con su pregunta. Yo veo la confluencia de las dos cosas de las que he tratado, ¿no? Por una parte, la posverdad y por otra parte también la corrección política. Porque fíjense, en este momento, antes yo les decía que el problema de la corrección política es que nunca sabemos dónde está el límite y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Ya saben lo que está ocurriendo dentro del fenómeno del pensamiento feminista, con la irrupción de una nueva postura inspirada en la llamada filosofía queer, que se conecta con el fenómeno trans, ¿no? Entonces, las feministas de la tercera oleada, ojo, yo pienso que el feminismo tiene un pensamiento muy sólidamente configurado en las mejores de sus aportaciones, o sea que no es para nada todo y que es la gran revolución que estamos viviendo y una revolución positiva. Pues se están oponiendo ellas a esta nueva versión en donde, por ejemplo, no se puede decir ya madre, hay que decir persona gestante, y la palabra mujer tampoco ya es aceptable, sino que es persona menstruante. ¿Ah? Claro, ahí está el problema, porque ya lo biológico queda atrás, pero está repercutiendo también en la manera en que se designan las cosas sobre un fundamento que además se quiere presentar como muy generalizado, cuando realmente no lo es un fenómeno muy concreto, ¿no? Bueno, yo francamente creo que usted quiere que yo insista en lo obvio, ¿eh? Claro. Si quiere que insista en lo obvio. Sí, bueno, si la verdad es inconveniente, pues no se dirá y se dirá la mentira. Y el bulo y la patraña, que son... yo siempre procuro buscar traducciones correctas a los términos que nos vienen del inglés. Por ejemplo, fake news, eso es bulo. Y la palabra bulo en castellano representa exactamente lo que en inglés es fake news. Y luego el storytelling, que le dicen en inglés, es lo que nosotros llamamos una patraña, que es una cadena de bulos bien ensamblados para construir una historia, ¿no? Entonces, si los bulos y las patrañas se imponen, entonces sí que estaremos ya en el terreno más absoluto de la posverdad. Pero yo no soy pesimista al respecto, ni mucho menos. Yo creo que el sentido común lingüístico también acabará imponiéndose. Eso, en fin, yo le auguro muy poco recorrido a niños, niñas, niñes, por una razón muy sencilla. Somos 550 millones de hablantes de castellano. ¿Quién va a ser capaz de conseguir que ese contingente enorme de personas que hablan castellano y que lo han aprendido de su familia abandonen la estructura normal del idioma que han mamado y que pasen a utilizar esa solución que es estrambótica? Me parece que es quimérico pretender tal cosa.
Buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar pues, la extraordinaria conferencia que nos ha dado. Y ya que estamos hablando de corrección, yo no voy a decir corrección política, sino hacer una pequeña corrección histórica, en el sentido de que en los últimos años, en las últimas décadas, el origen de la historia no es en el momento que se aparece en los primeros, digamos, más escritos, sino en el Neolítico, se ha adelantado. Es decir, que desde los años 80 del siglo pasado hay una serie de historiadores y arqueólogos, sobre todo franceses, que ya consideran que el origen de la historia, el paso a la prehistoria de la historia, se inicia durante el Neolítico por los cambios abismales en la economía, en la sociedad, en la jerarquía. E incluso la preescritura ya parece que es anterior a la escritura, vamos, evidentemente, y que ya se ven restos en China y en algunas otras zonas, en Hungría, de hace unos 8 o 9 mil años, como, digamos, en algunos restos de cerámica como posibles letras, ¿no? Posibles grafías. Entonces, ya que estamos con profesión, pues yo digo histórica porque vamos, soy profesor de historia y yo soy precisamente de los que consideran el Neolítico como el papel. O sea que tradicionalmente se hablaba de la escritura, pero ya es una teoría tradicional del siglo XVIII-XIX y en los últimos 20-30 años hay otro tipo de teoría. Y en segundo lugar, seguimos hablando de la historia, de la posverdad, el perjuicio que está acarreando y estamos viendo en los países europeos hoy en día con la negación del Holocausto, negación de bueno, Hitler no era tan malo, estamos en este planteamiento que es muy, muy peligroso y que está creciendo en cuanto a número de votos y diputados en España, con Vox, en Francia con Le Pen, en Italia. Es la manipulación de la historia. Yo hace 15 días hice un artículo para Otro Mundo es Posible en una revista digital, porque ya está bien de aguantar tantas mentiras, incluso apoyadas por historiadores, lo cual fastidia más todavía, por así decirlo. Bueno, me lo agradecieron porque quería poner las cosas. Y de hecho, el Holocausto, también los judíos tiran para su parte, porque el Holocausto creen, vamos, lo plantean los judíos como es algo exclusivo de ellos, y no hacen hincapié a las persecuciones políticas de los nazis, a las matanzas de comunistas socialdemócratas nazis, y yo en una estadística pues me di cuenta que a los judíos sí, 6 millones de muertos de judíos, pero hubo 15 millones de muertos en esa etapa no judíos. Eran los eslavos, eran perseguidos por cuestiones religiosas, por otro tipo. Nada más, gracias. Muy breve, muy breve. Bueno, enhorabuena y muchísimas gracias. Yo muchas veces me pregunto, como un ejemplo de todo esto que está pasando ahora, que hace bastante daño, ¿por qué la Real Academia no inicia una campaña de defensa del castellano, de defensa de la lengua valiente? Porque vemos que está empezando a ceder en muchas cosas. Ya tenemos presidenta y presidente admitido. La E, el epiceno, hay que defenderlo, porque es lo que no es ni uno ni otro. El epiceno es el género que deberíamos de mantener. Aquí tenemos la gerenta y el gerente. Es que es machista atribuir gerente al hombre. O sea, que al decir que es gerente y gerenta estamos siendo machistas pensando que estamos siendo feministas. Entonces, ¿cómo es posible que esta Real Academia que acepta tantas cosas no hace algo? Hace algo para afrontar todo esto que está pasando, que está molestando a muchísimos lingüistas, profesores y profesoras de ortografía, etcétera. La universidad ha vuelto a tener gerente. Ya lo veo. Bueno, aunque por suerte yo ya no tengo la responsabilidad que en su momento tuve como director, gracias a Dios, pues yo tengo que romper una lanza a favor de la Academia. Mire, en el año 2012, la Academia aprobó por unanimidad en el Pleno un documento que se titula Lenguaje sexista y visibilidad de la mujer. El ponente fue el ponente de la gramática, Ignacio Bosque, y ese documento mantiene
todos los principios fundamentales en relación a esta cuestión, con ideas, algunas de las cuales yo he transmitido en mi exposición de hoy, ¿no? Bueno, ese documento provocó controversia, muchos ataques. Yo en aquel momento era secretario de la Academia, no era todavía director, que acababan también en mi mesa, y provocó todo este movimiento en contra, un movimiento a favor de unos 600 profesores de lengua de todo el mundo, apoyando los postulados de ese documento de la Real Academia Española, pero ahora sí que le puedo contar una historia que he vivido de manera directa, y es que en el mes de julio del año 18, siendo yo director, desde instancias del Gobierno, por iniciativa de la vicepresidenta, se solicitó de la Academia un informe para una posible reforma de la Constitución española para adecuarla a un lenguaje no discriminatorio de las mujeres, ¿no? Porque se dijo, y aquello fue, en mi opinión, poco afortunado, era el año en que se conmemoraban los 40 años de la Constitución del 78, ¿no? Que es una Constitución que no tiene parangón en la historia de nuestro país, ni siquiera la malhadada PEPA de 1812, que era una magnífica constitución, pero que ya sabemos lo que pasó con ella, ¿no? Bien, entonces, que en el año en que se conmemoran 40 de la Constitución, echarle el borrón diciendo que era una Constitución escrita en masculino, fue algo que a mí me dolió, pero enseguida empecé a preparar una respuesta, porque si el Gobierno le pide a la Academia opinión sobre esta cuestión, nosotros tenemos que contestar. Bueno, el documento quedó elaborado cuando yo dejé ya la dirección, y luego, un año más tarde, el director se lo envió al Gobierno, ¿no? Y ahí, si usted lo ve, está la página web, se mantienen todos los principios básicos y fundamentales mire, hay un ejemplo muy rotundo al respecto. El problema, por ejemplo, del masculino inclusivo, el masculino neutro, ¿no? Cuando decimos todos, pues se entiende hombres y mujeres. Fíjese, cuando hace un año y pico el presidente del Gobierno se dirigió desde la Moncloa al país para anunciar la gravedad de la situación pandémica y el estado de alarma, todo el tiempo estuvo diciendo: hago un llamamiento a mis conciudadanos para que juntos todos venzamos a la pandemia. Contamos para ello con todos los servidores del sistema de sanidad pública, y hago un llamamiento especial a los jóvenes porque ellos tienen mucha responsabilidad. No conozco hasta hoy a ninguna mujer española que me haya dicho: oye, el presidente se olvidó de nosotras. Todo el tiempo estuvo exclusivamente hablando para los españoles varones. No, ¿por qué? Pues porque el sentido común lingüístico ahí está. Y en el momento de la seriedad, las aguas vuelven a su cauce. Es decir, que es mucho más fácil utilizar una arroba al escribir en vez de la O y la A, que luchar contra la ablación del clítoris. Uno puede decir, no, es que hay que poner una arroba en vez de O y A, y se queda tan pancho y tan tranquilo en su casa. En cambio, donde hay efectivamente problemas gravísimos todavía en relación a la situación de la mujer, ahí es mejor no meter para nada la va. Y los elementos de razón y de juicio sobran. Mire, hay lenguas, no muchas, en donde el femenino es el género inclusivo. Por ejemplo, el guajiro, que se habla en Venezuela. La sociedad guajira a la mujer la tiene absolutamente sojuzgada, sometida desde todos los puntos de vista. Si efectivamente, como a veces parece que se propone, el problema está ahí, en el masculino inclusivo, esto vendría a demostrar que no es así, porque donde el femenino inclusivo predomina, sin embargo la sociedad va a su aire. Es decir, el problema es de realidades, de leyes, de avance de la sociedad, de educación.
El problema no está en el idioma. Y luego, francamente, yo no creo que la academia esté cediendo. Lo que pasa es que, ojo, las lenguas tienen su evolución. Me han hecho una entrevista que creo que se ha publicado, aunque yo no la he visto, en la Nueva España, en que me preguntaban por la evolución de la gramática. Claro, oiga, hablamos lo que hablamos porque hubo una evolución del latín. En el latín había casos y los casos desaparecieron. Y en las lenguas romances, al final, ha quedado, no ha quedado la categoría de caso, y del acusativo han evolucionado los sustantivos. Bien, la evolución de las lenguas existe. Entonces, lo que tienen que hacer las academias es reconocer cuando, aunque aparentemente transgredan un principio que hasta entonces estaba vigente, pero siempre con prudencia. También me preguntaron si la Real Academia Española era conservadora, y yo le contesté, claro que sí, porque su función es conservar la unidad del idioma. No tenemos otra función, somos conservadores por ese motivo. Entonces, no hay frivolidad en la aceptación de... Eso creo que es una leyenda urbana que se ha extendido mucho y que no es cierta. Hay que puntualizar las cosas. Nosotros estamos, desde la academia, se estudia la evolución de la lengua. Y cuando llega un momento en que un fenómeno se ha impuesto, ese fenómeno pasa a ser reconocido, nada más. ¿Por qué? Porque además, lo contrario a qué conduciría. Mire, cuando en 1713 se creó la Real Academia Española, hubo mucha discusión sobre el lema. Al final triunfó el que parece un eslogan de detergente, limpia, fija y da esplendor. Pero el que estuvo a punto de ganar era aprueba y reprueba. Los académicos, prudentemente, lo desecharon, probablemente por una razón, porque sabían que faltaban 150 años para que el duque de Ahumada creara la Guardia Civil. Y si el lema fuese aprueba y reprueba, habría que tener una policía lingüística para aprobar y reprobar en la realidad de las cosas, ¿no? Muy bien, pues nada. Sí. Hablaba usted de neolengua y en estos tiempos en los que los términos se están utilizando de otras maneras, esas nuevas costumbres de la lengua, ¿podríamos pensar que influyen en el pensamiento tan en auge que está ahora también la lingüística forense, que aúna disciplinas como la psicología, obviamente lingüística? ¿Podría cambiar el pensamiento esas nuevas formas de neolengua? Bueno, el pensamiento, yo soy totalmente partidario de la libertad del pensamiento y creo que eso es un motor que significa el avance de la humanidad, ¿no? Y cuando el pensamiento abre nuevas perspectivas, trae con ello nuevas palabras, pero es que eso no es deconstructivo, es todo lo contrario, es constructivo. Yo aquí he hablado de esa vinculación deletérea entre la deconstrucción y la lengua, minar las bases de ese gran relato legitimador que es el idioma, el lenguaje, ¿no? Bueno, son dos cosas distintas, pero no nos entendemos, ¿no? La evolución del pensamiento siempre traerá nuevas palabras, neologismos, nuevos conceptos. Le cambia el sentido también a palabras que ya estaban. Eso es absolutamente normal, es el pan de cada día, ¿no? Y a eso estamos siempre abiertos, porque no es deterioro y destrucción, no es lo que Orwell decía que iba a ocurrir con el Newspeak, no es una simplificación interesada y deslegitimadora del poder expresivo de las palabras, sino que es todo lo contrario, es la ampliación de la posibilidad de decir realidades para denominarlas a través de las palabras. Bien, pues muchísimas gracias. Darío, ha sido una conferencia brillante, fantástica, esclarecedora. Carmen, Josefina, yo creo que podemos felicitar al conferenciante. Y como decía Josep Pla, no nos vamos más ricos, pero sí nos vamos más sabios. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Como su nombre.